Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 a 11. Oiga la palabra del Señor. Cuando entren en la tierra que Yahvé su Dios le está dando como herencia para poseer, y lo poseen y se asientan en ello, ustedes tomarán algo de las primicias de todo el fruto de la tierra, de la bonanza de la tierra que Yahvé su Dios le está dando. Y colocarán en una canasta y irán al lugar en que Yahvé su Dios escogerá como su santuario. Irán al sacerdote que está en el oficio en aquel tiempo y le dirán: hoy declaro Yahvé su Dios que yo he entrado a la tierra que Yahvé prometió a nuestros antepasados para darnos. Cuando el sacerdote toma la canasta de su mano y lo coloca ante el altar de Yahvé su Dios, harán esta respuesta ante Yahvé su Dios. Un arameo errante era mi ancestral. Él bajó hasta Egipto y allá vivió como un extranjero, poco en número, y allí se tornó una gran nación poderosa y poblada. Cuando los egipcios nos trataron amargamente, imponiendo labor duro sobre nosotros, berramos a Yahvé nuestro Dios, Dios de nuestros ancestrales. Yahvé nos escuchó. Miró nuestra aflicción, nuestra labor, nuestra opresión. Yahvé nos trajo fuera de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con una magnífica demostración de poder, con señales y milagros. Nos trajo hasta esta tierra y se nos dio una tierra manando leche y miel. Ahora traigo las primicias del fruto de la tierra que tú, oh Jehová, me has dado. Lo colocarás ante Yahvé su Dios e hincarás ante Yahvé su Dios. Luego, junto con los levitas y los extranjeros quienes residen entre ustedes, celebrarán en conjunto toda la bonanza que Yahvé tu Dios les ha dado a ti y a tu casa. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Para quién es? Es una pregunta que ni siempre mencionamos, quizás aún cuando deberíamos. Ser dueño es un concepto que enseñamos desde muy chico a nuestros hijos. Quizás por causa de esta enseñanza tan temprana, que no hablamos mucho de ser dueño de las cosas ya como adultos. Tenemos conceptos enraigados que son pasados a nosotros casi en un nivel emocional, tal que no hablamos abiertamente de ellos. Como resultado, cuando yo estaba siendo criado en una mezcla de culturas, a veces yo me encontraba con conceptos divergentes, nociones de ser dueño de algo que estaban quizás en conflicto y no compartidos por todos. Quizás en parte porque yo tenía cierto estado especial, particular, que yo me sentía incluido de forma que otros no lo eran. ¿Para quiénes son las bendiciones, la bonanza alrededor nuestro?
¿Quién es invitado a participar? Me crecí con la idea de que una tierra con árboles era propiedad de todos. De alguna forma en mi mente, nadie era dueño de una tal propiedad, como si yo estuviera viviendo en la frontera americana en épocas de Daniel Boone. Nadie me dijo que un terreno baldío no pertenecía a nadie. Simplemente yo aplicaba las nociones que había agarrado de películas sobre el antiguo oeste y los aplicaba a mi entorno. Nadie supo decirme que no era así. Las tierras con árboles eran sitios donde yo jugaba y yo tomaba posesión de ellos hasta que alguien terminó de construir una casa en tal terreno. Aun cuando lo estaban construyendo una nueva casa, nadie me impidió de entrar en la construcción y jugar explorando sus adentros. Estaba allí, yo estaba, nadie me excluía. El pasaje de Deuteronomio hoy presenta esto de una forma un poco diferente. La tierra había sido dada a los hebreos como una herencia. Ellos deberían de asentarse y tomar posesión de ella. Debían coger el producto de la tierra y traer una porción de esa bonanza ante Yahvé, como si ellos no fueran dueños de la tierra, pero estaban pagando renta por su uso. La tierra produciría una bonanza no simplemente para proveer por el bienestar de aquellos que estaban trabajando las huertas, sino bonanza para todos. Lo que se traía ante Yahvé era para el bien de los sacerdotes, los levitas y todos, incluyendo a los extranjeros que no eran dueños de ninguna tierra. Técnicamente eran todos extranjeros, inmigrantes. La tierra no era de ellos, no había sido de ellos, no tenían ciudadanía, no tenían nada históricamente para atarles a la tierra. No lo habían comprado de nadie. Yahvé les había traído a esta tierra estableciendo una forma diferente para vivir y relacionarse a la tierra y uno al otro. Era para el bien de todos, sin exclusión. Cuando llegaba tiempo para celebrar todo que Yahvé había dado a ellos, todos deberían de participar en esta bonanza de Yahvé. Esta celebración de la bonanza divina debería empezar con un recuerdo de sus raíces ancestrales como nómades, sin tierra alguna. Nómades arameos eran mis ancestrales. Era el inicio de su declaración de fe en Yahvé. Era un recuerdo de desde dónde habían llegado y cómo habían sido introducidos como mayordomos de la tierra de Yahvé. Con su nuevo estado, sería por resultado de la gracia de Yahvé. Ellos no habían sido nada ante los ojos de cualquiera.
Pero Yahvé les había hecho una gran nación y les estaba otorgando una tierra donde pudieran colocar raíces. Este acuerdo, entre tanto, exigía que lo usaran de acuerdo a un nuevo patrón que el mundo no les había enseñado. Al coger los primeros frutos de la tierra, deberían celebrar la bonanza de Yahvé, compartiéndolo con todos, específicamente incluyendo aquellos que no tenían derecho a la tierra. Aquellos que no podían providenciar por sí mismos eran explícitamente incluidos en esta celebración ante Yahvé. Era exigido. Esta economía era radicalmente diferente de la nuestra. En aquel tiempo y contexto, actividad económica estaba atado a la tierra y su producción. Este mandamiento sería como el equivalente que corporaciones como Saudi Aramco, Berkshire Hathaway, Apple y Google anunciaran que iban a conceder beneficios desde sus lucros alrededor del mundo con aquellos que no estaban empleados. La diferencia mayor quizás es que en la economía de Yahvé, tal compartir de los lucros era una exigencia básica para participar en la provisión de Dios. Estos principios y preocupaciones de la economía de Yahvé eran muy diferentes que las nuestras. Aquí no había condiciones para que uno comprara de regreso sus acciones para apoyar los lucros de los ejecutivos de una gran multinacional. Aquí el compartir del lucro, de la bonanza, era parte del DNA de la mera participación en esta economía. Todos tendrían acceso a la tierra como un modo de producir riqueza. Todos deberían de tener acceso al fruto de esa riqueza. El compartir de la bonanza de Yahvé debería extender además de definiciones de ciudadanía. Debería incorporar gente que estaban viviendo en la tierra, tomando residencia como inmigrantes, refugiados, migrantes. Estar en la tierra de Yahvé ya daba razón suficiente para gozar de sus beneficios. Además de todo, era tierra de Yahvé y la bonanza era para todos. Antes que la gente saliera de vagar por el desierto, antes que habían llegado a la tierra prometida a Abraham, antes que habían cruzado el Jordán, antes que habían considerado cómo Yahvé entregaría la tierra bajo su control, estos principios económicos ya estaban expuestos en la ley de la tierra. Eran exigencias de Yahvé. Eran requisitos para participación como mayordomos de la tierra de Yahvé, manando leche y miel. Hay mucha incertidumbre hasta qué punto la nación siguió con estas exigencias. Hay muchos escritos de los profetas
indignados con la falla de la nación para cuidar a sus enfermos, viudas, huérfanos, los inmigrantes extranjeros. Ezequiel dice que es el pecado de Sodoma de abusar de los demás de forma económica. Bajo el liderazgo, bajo el plan, bajo las reglas, las leyes de Jehová, deberían de compartir libremente de la bonanza de Yahvé, sin importar lo que el mundo, la sociedad, su tradición o cultura les hubiera dicho. La bonanza en sus manos, en nuestras manos, jamás fue para nuestro uso personal, a la exclusión de los demás. Cuán fácil es para nosotros perder vista de este principio. Continuamente estamos inundados con mensajes que suenan muy diferentes. Escuchamos hablar de individualismo, de subir al topo del monte, de adelantarnos frente a los demás, de proteger lo nuestro. Pero cuando pensamos y reflexionamos un poco más, las mayores bendiciones nuestras son cuando podemos compartir con los demás. Yo puedo preparar una gran cena para mí mismo en la casa a solas, pero no con el mismo gusto que preparo una gran cena e invito a muchos a participar conmigo. La alegría de la provisión de Yahvé viene en compartir su bonanza con los demás. ¿Cuándo tomaremos ese aprendizaje a corazón? ¿Cuándo empezaremos a incluir a todos en los beneficios de las bendiciones de Dios? Es allí que la alegría real de la provisión divina empieza. ¿Por qué nos excluiríamos de tal bonanza? La provisión de la gracia de Dios compartida con los demás.